A continuación, verás un top 7 peligroso, porque te va a dar rabia, pero sobre todo porque te va a hacer entender el descaro de muchos quienes gobiernan y regentan este mundo. 7 casos de suicidio, entre comillas, que a todas luces parecen otra cosa. Personas cuya existencia amenazaba a gente muy influyente e incluso a élites. Y que, de pronto y contra todo pronóstico, decidieron quitarse la vida. Tú juzgarás. Prepárate muy bien porque estos son 7 casos de suicidio. Número 7. Dawid Kostecki era un boxeador muy especial. Y no lo digo porque haya ganado 39 de las 41 peleas que tuvo, sino porque el sujeto era muy inteligente. Lamentablemente usó esa inteligencia para el mal. Llegó a vender drogas, evadir impuestos y, escucha bien, tener su propio negocio de prostitución VIP. Quiere decir que el sujeto habilitaba trabajadoras sexuales a clientes de alto perfil, o sea, gente de mucho poder. El problema es que había rumores muy fuertes de que Kostecki ponía cámaras ocultas a sus clientes teniendo sexo. Para colmo, algunas de estas citas sexuales fue con prostitutas menores de edad oriundas de Ucrania. Se supone que Kostecki pretendía utilizar este material para chantajear a gente de poder con el fin de zafar de la cárcel cuando él lo necesitara. No en balde, estaba sirviendo una sentencia en prisión por la que iba a salir libre en 2020. Desafortunadamente, una mañana del 2 de agosto de 2019, lo encontraron estrangulado con la sábana de la cama de su celda. El problema es el siguiente. El boxeador, supuestamente para proteger su privacidad y que los demás reos no vieran su cadáver, había decidido cubrir los barrotes con una de las sábanas de su cama. Usando la otra, cometió suicidio anudándola a su cuello y amarrando el otro extremo a una lámpara. Pero hay un detalle. En esa prisión solo dan una sábana por celda. El misterio jamás fue respondido por las autoridades, quienes sentenciaron la muerte de Dawid Kostecki como un suicidio. Número 7. Número 6. Rafael Arias era un popular tuitero mexicano. Su username es @nomesecuestres. Él estaba en todas. Escribía tweets de todo tipo, pero un día se burló de Fernández Noroña, un semi-conocido político mexicano, particularmente célebre por sus discusiones en Twitter y por ser objeto de numerosos troleos. También es conocido por ser fan del dictador venezolano Nicolás Maduro, responsable de miles de muertes de venezolanos. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30, y de repente entró un pajarito chiquitico.
y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Un día, Rafael Arias hizo un tuit que molestó a Noroña. El resultado, lo bloqueó. Sin embargo, por las redes, comenzó a circular un feo rumor de que Noroña amenazó a Rafael Arias Menocal. De hecho, la imagen salió publicada en varios medios y un servidor, quien les habla, se tragó el fake news. Cosa que lamento mucho. Lo cierto es que Noroña no amenazó a Rafael Arias Menocal. La cuestión fue realmente muy chistosa. Luego de ser bloqueado, Arias envió un mensaje al diputado Noroña. Señor diputado, ayer lo insulté y me siento terriblemente apenado. Estaba bajo la influencia del alcohol y siento que no es manera de resolver nuestras diferencias. Lo invito a que me desbloquee de Twitter. Mi cuenta es @nomesecuestres. Quiero pedirle una disculpa pública. Reciba de mi parte un afectuoso abrazo. Gracias. Noroña contestó, deja de estar chingando. Arias replicó, por favor, señor diputado. Finalmente Noroña se ablandó y escribió, a ver, ya. Acto seguido, ni corto ni perezoso, Rafael Arias subió este tuit. Quiero aprovechar este medio para públicamente agradecerle al diputado @Fernández Noroña por desbloquearme y para recordarle que sigue siendo una rata asalariada que me la sigue pelando. Esto ocasionó un nuevo bloqueo. No hay misterio tras el trágico suicidio de Rafael Arias Menocal. El mundo perdió a un buen tuitero y a un mejor troll, pero nadie lo mató. Es así pues, como Noroña no amenazó a nadie, es solo un político mediocre y pseudo-intelectual que tiene bloqueada a mucha gente en Twitter y que da públicamente su apoyo al dictador de un país extranjero en el cual él no vive y cuya crisis él tampoco padece. Yo por mi parte le hice una promesa al diputado Noroña que algún día pienso cumplir. Número 6. Número 5. Gary Webb tenía, en una gota de su sangre, más de periodista que la inmensa mayoría de los periodistas devenidos en opinólogos de cuarta que plagan la TV. Él encarnaba la clase de tipo que los gobiernos temen. Su tenacidad le arrancó la inocencia virginal a los estadounidenses cuando, en el año 1996, reveló por primera vez algo que hoy ya es bien sabido. La CIA trafica drogas y utiliza las ganancias para financiar guerrillas que desestabilizan gobiernos. Las consecuencias de esto se hicieron sentir. Is being sort of squeezed out of the picture, and I think intentionally, because it tends to ruffle feathers. I mean, good investigative reporting does ruffle feathers. El señor Webb afirmó estar siendo acosado intensamente. Ya no le daban trabajo, no aceptaban sus escritos en ningún lado, ni querían seguir publicando sus libros. Su esposa recibía amenazas de muerte por teléfono
y a cada rato le dejaban amenazas de muerte también debajo de la puerta de su casa. Pero el señor Webb no iba a cejar en su empeño. El tipo era cabeza dura. En el año 2003, Internet ya se estaba haciendo cada vez más habitual en la vida de la gente, y el señor Webb cada vez necesitaba menos de los medios hegemónicos para hacerse oír. Quizá fue esto lo que precipitó todo. En el año 2004, Gary Webb fue encontrado muerto en su casa con 2 balas en la cabeza. Escucha esto. Las autoridades determinaron que su muerte fue un suicidio. Lo creas o no, y a pesar de que hoy día Gary Webb es un símbolo de resistencia, no es ni remotamente tan famoso como debería. Número 5. Número 4. Esta bella mujer de origen asiático la hizo grande, o por lo menos eso creyó. Se puso de novia con un tipo llamado Jonah Shackney, un billonario de la industria farmacéutica. Juntos tuvieron un hijo, Max. Pero, a pesar de eso, nunca se casaron. Ambos vivían a pocas cuadras de distancia y tuvieron una relación de 20 años sin contraer matrimonio. Un día, Rebecca decide que ya fue suficiente y pensó que la vida continúa más allá de su novio de toda la vida, cosa que, supuestamente, no le cayó nada bien al señor Shackney. De hecho, en lo que el magnate sospechó que Rebecca estaba teniendo relaciones sexuales con otros hombres, las cosas comenzaron a ir muy mal. Primero, Max, el hijo de ambos, se mató en un extrañísimo accidente cayéndose por las escaleras. 5 días después, Rebecca Sahau, su madre, fue encontrada muerta, guindando del balcón de su mansión, así. ¿Cómo diablos pudo Rebecca hacerse esto ella misma? Eso es lo que todo el mundo le preguntó a la policía de Los Ángeles cuando catalogaron su muerte como un suicidio. Lo más patético es lo que estás viendo en pantalla. Un video que la policía hizo público intentando demostrar que sí era posible suicidarse así. Pero ni la opinión pública ni tampoco los periodistas lo creyeron. Fue debido a este caso que el año 2011 fue de los más bajos en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Era tan estúpido todo, tan rocambolesco, que no tenía ni siquiera sentido. Recién en 2018, finalmente el sistema de justicia decidió que la muerte de Rebecca Sahau no fue un suicidio, sino un homicidio. Pero es dudoso que este caso se llegue a resolver algún día. Número 4. Número 3. Estás viendo a lo que en su momento fue una de las mujeres más poderosas del mundo. No exactamente por ser política o empresaria, sino por dirigir el prostíbulo VIP más influyente de Estados Unidos. No por nada Deborah Jean Palfrey la llamaban la Madame de la Capital. Drive down the streets of Washington and look at every building on your left and your right, and in each and every one of those buildings, we had clients. No solo manejaba a clientes en ambos partidos, demócrata y republicano, sino billonarios del país asociados íntimamente al poder requerían de sus servicios.
Irónicamente, no fue la prostitución lo que metió en problemas a Madame Palfrey. Fue que la descubrieran lavando dinero. Eso precipitó a las autoridades de la recaudación de impuestos a mover fichas contra ella, y al hacerlo, desencadenaron, sin saberlo, un caos brutal en Washington. Porque Deborah Palfrey, quizá movida por el miedo de ir a la cárcel, cometió el error de intentar chantajear a gente muy poderosa. Nonetheless, the decision ultimately was made to hand over the records to a responsible media outlet, in this case ABC News in New York. Obviamente, esto hizo que recibiera amenazas de todo tipo, porque cuando fue al show de Alex Jones, ella dijo claramente: "Yo no pienso suicidarme", creyendo que eso sería una especie de salvavidas en caso de que los poderes que había hecho enfadar con sus palabras conspirasen contra ella. What exactly do you think happened to the DC madam? Do you think she committed suicide? She told me on air she would never commit suicide, and then she... Lamentablemente, Deborah subestimó el descaro y la ira de estas fuerzas, porque poco después fue encontrada ahorcada con una soga. Causa de muerte de acuerdo a la policía: suicidio. De lejos, uno de los episodios más horribles y escandalosos asociados al poder. Número 3. Número 2. La historia casi se olvidó de esta mujer. Cosa injusta, porque se han dedicado miles y miles de horas en hablar sobre las atrocidades de Adolfo Hitler, pero muy pocos abordaron sus perversiones íntimas. Geli Rubel fue sobrina de Hitler. Llegaron a conocerse bien cuando el dictador alemán contrató a su madre para que cuidara una de sus residencias. En ese momento, Geli y Adolf se volvieron muy cercanos. Ella tenía aspiraciones artísticas que su tío no veía con buenos ojos. Lo peor es que Hitler se volvió increíblemente posesivo con ella. Le prohibía salir, le decía con quién podía hablar y con quién no, y además manejaba celosamente el círculo íntimo y la vida social de su sobrina. Una vez, por cortejarla, Hitler por poco asesinó a su propio chofer. Se barajan dos versiones. La primera es que Hitler estaba perdidamente enamorado de su propia sobrina. De hecho, hay quienes dicen que era el amor de su vida. La segunda es que simplemente el Führer era demasiado posesivo con las mujeres. El hecho es que, tras una discusión con Hitler en el que le prohibía a Geli ir de viaje a Viena, esta decidió, a solas, usar la pistola de su tío para suicidarse. Pero básicamente, hay muchos historiadores que aseguran que Hitler fue el responsable de esto en un arrebato pasional, pues sabía que Geli intentaba escaparse para ver a un amante. Para proteger la reputación del líder, el círculo íntimo de Hitler arregló todo para que la muerte de su sobrina fuera catalogada como un trágico suicidio. Número 2. Número 1. Para quienes estén al día con estos temas, es obvio quién se queda en el primer lugar, porque ha sido el supuesto caso de abuso de poder más monstruoso en tiempos recientes. Ha sido tan burdo que la gente, que por lo general no cree en teorías conspirativas, está convencida de que algo raro hubo tras el suicidio de Jeffrey Epstein. Epstein fue un billonario. Tenía múltiples empresas, pero empezó como banquero. En la década de los 90, desarrolló reputación de fiestero. Algunas de las personas más poderosas del mundo fueron vistas en sus fiestas.
empresarios, políticos, productoras de Hollywood, incluso gente de la realeza europea. Pero a partir del año 2007, la verdad cayó como un plomazo. Hubo rumores de que Jeffrey Epstein se acostaba con menores de edad. Para colmo, el tipo tenía su propia isla, en la que se decía que podía actuar con una impunidad monstruosa. ¿Recuerdas lo que te conté de la Madame de la Capital? Epstein era algo parecido, pero 10 veces peor y a nivel global. Él era el sujeto al que algunos pedófilos tenían que recurrir para satisfacer apetitos sexuales únicos. Epstein les conseguía menores de edad. Se confirmó que él tenía sexo con niñas, y cuando esto se supo, hubo denuncias de que algunos amigos de él recurrían a su persona para vivir las experiencias de tener sexo con menores. Se dice que organizaron orgías pedófilas en su isla. El problema es que entre algunos amigos de Epstein había gente muy poderosa. Múltiples personalidades ironizaron e hicieron chistes con que Jeffrey Epstein se iba a suicidar para la conveniencia de esos amigos. El 17 de julio de 2019, en una caricatura creada por un cartunista muy famoso llamado Branco, lo satirizaban con un ojo abierto, como dando a entender que el tipo estaba alerta por si lo venían a matar en su celda. Para colmo, lo pusieron en una prisión muy fortificada, en la que cuidan que los presos no se suiciden. Es más, les quitan los medios para ello. Estás viendo una celda como la que ocupaba Epstein. Y entonces, el 10 de agosto de 2019, en el descaro y la impunidad más absoluta, sucedió. Que continúe con nosotros. Miren, información de último momento. Las cadenas de noticias estadounidenses informan que hace unos momentos se suicidó esta mañana, pues se suicidó Jeffrey Epstein, este hombre que ve ahora en pantalla, que es un multimillonario estadounidense acusado de haber dirigido durante años una red de pedofilia y de explotación sexual de menores. Se suicidó, reportan, en su celda en una cárcel de Nueva York, de hecho en la misma cárcel donde estuvo un tiempo el Chapo Guzmán. Sí, Epstein estaba bajo vigilancia en un estricto sistema llamado guardia de suicidio. Pero los carceleros se durmieron. No se puede obtener un video de qué pasó en su celda porque la cámara falló. No, tampoco podemos saber cómo hizo Epstein para suicidarse, porque ni siquiera hay fotos de la autopsia. Más que un triunfo de la impunidad, esto es más bien la desesperación absoluta del poder. En especial cuando todos estábamos esperando que múltiples pedófilos de alto nivel en Estados Unidos y el mundo cayeran por el testimonio de este tipo. Aunque a decir verdad, huelga decir que la maldad más rancia, más putrefacta, no perdió cuando Epstein fue arrestado. Más bien ganó cuando lo hallaron suicidado en su celda. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.